mi nombre es Daniel Felipe Villacerón, soy sexto semestre de medicina y en este caso pues vamos a hablar de un poco de la epidemiología, del manejo, la fisiopatología y el diagnóstico de las cefaleas. Eh, Primero hay que decir que bueno, la mayoría me basé de este manual, de esta guía, que se llama Manual de Prácticas Clínicas en Cefaleas, Recomendaciones, Diagnósticos Terapéuticos de la Sociedad Española de Neurología en 2020. Comenzamos con la epidemiología de la cefalea y bueno, vemos cómo la cefalea independiente, independiente de la intensidad de dolor, es el primer motivo de consulta de los pacientes que requieren una asistencia neurológica. Entonces un estudio vio que en Occidente hay una prevalencia, diferenciando hombres de mujeres, vio que hay una prevalencia en hombres de un 73 a un 89% y en mujeres de un 92 a un 99%. Del mismo modo, otro estudio en Europa hizo la estimación de que la prevalencia de una cefalea general es del 51%, de una migraña es del 14% y una cefalea crónica que son cefaleas de más de 15 días al mes eh, en un 4%. Eh, una de las cosas más importantes en la clínica pues, es conocer la prevalencia de cada tipo de cefalea. Entonces aquí podemos ver un cuadro de la prevalencia de algunas cefaleas, tanto primarias como secundarias. Podemos ver cómo la más prevalente de las primarias es una cefalea de tensión episódica, seguida de una cefalea por estímulos fríos y lo que vienen siendo ya las características de las migrañas con aura o sin aura. Del mismo modo, pues tenemos las cefaleas secundarias o sintomáticas, que son principalmente la cefalea por resaca, la cefalea por fiebre, asociadas a alteraciones metabólicas, entre otras. Podemos ver cómo se clasifican algunas cefaleas, pues teniendo en cuenta la clasificación de World Federation of Neurology, que divide la cefalea en dos grandes grupos. La divide en unas cefaleas primarias, que son trastornos primarios dolorosos y en algunos casos incapacitantes, como pueden ser las migrañas, las cefaleas tensionales, las cefaleas crónicas, entre otras. Y también se divide en cefaleas secundarias, que entonces son síntomas que aparecen cuando otra enfermedad estimula los nervios de la cabeza sensibles al dolor. Entonces vamos a tener como ejemplos cefaleas por fiebres, por traumas, por resacas, entre otros. Eh, Hay que aclarar que para estas clasificaciones pues no se clasifican pacientes sino cefaleas y esto quiere llevar a que cada paciente va a recibir un tratamiento diferente según el tipo de cefalea que tenga. Ya hablando un poco de la fisiopatología, eh, bueno, hablamos de que el mecanismo de la cefalea no es diferente a la de cualquier otro mecanismo de dolor en el cuerpo, porque bueno, tenemos una estimulación de receptores nociceptivos y su transmisión hacia el sistema nervioso central. Y pues esto ayuda a entender un poco el dolor de las cefaleas secundarias que son, o pues que vienen a un proceso patológico como pueden llegar a ser una hemorragia o una meningitis. Es un poco más complejo en las cefaleas primarias, como la migraña o cefalea tensional, porque se caracterizan por dolores de gran intensidad y que son muy recurrentes. Se piensa también que existe una alteración en la modulación del sistema, en la modulación central del dolor, que bueno, comprende un poco lo que viene siendo las conexiones entre el hipotálamo y varios núcleos del tronco cerebral. En este caso, pues vamos a tener el núcleo del RAFE y el locus ceruleus, eh, unido con neuronas serotoninérgicas y adrenérgicas. Vamos a ver que un daño también al hipotálamo podría ser el responsable de una recurrencia y periodicidad de algunas cefaleas primarias, además que ya se ha demostrado en una cefalea de racimos. Y pues vamos a ver también que en la migraña y la cefalea de racimos se sabe que la activación del sistema trigémino vascular, es decir, pues esas estructuras vasculares cerebrales y meningias inervadas por terminaciones del trigémino, pues
que es el responsable de la cefalea junto con la intervención de receptores serotoninérgicos. Para el diagnóstico, bueno, pues vamos a tener principalmente que una buena historia clínica y una buena exploración al paciente permite detectar pacientes con cefaleas sin necesidad de los paraclínicos. Pero aún así deberíamos tener en cuenta algunos criterios de alarma que podemos ver en esta tabla. Entonces, criterios como la cefalea de inicio reciente en pacientes mayores a 50 años, pacientes con neoplasias o inmunodepresión, con riesgo de sangrado aumentado, y según su evolución, si tuvo un inicio brusco explosivo tras el esfuerzo pues en la maniobra de Valsalva, inicio reciente con aumento progresivo en la frecuencia, bueno, entre otros. Si está asociado a una fiebre sin foco, a vómitos no explicables o con escopetazo, a síntomas o signos neurológicos focales, y bueno, entre otros. También para el diagnóstico, pues bueno, cada cefalea puede tener su sensibilidad a cierto mecanismo diagnóstico, pero en general vamos a ver un poco lo que viene siendo la punción lumbar, que bueno, está contraindicado sino en pacientes que no se les ha descartado una coagulopatía, una plaquetopenia o el uso de fármacos anticoagulantes. Y aquí tenemos, bueno, la tabla de las indicaciones para realizar la punción lumbar, entonces en sospechas de meningitis y encefalitis infecciosa, metástasis leptomeningeas, hemorragia subaracnoidea y otros. Y también como método diagnóstico vamos a tener el análisis de sangre que bueno, ayuda principalmente a confirmar o descartar cefaleas secundarias, y como podemos verlas aquí en la tabla, podemos tener sospechas de cefaleas producidas por arteritis de la temporal, por vasculitis o por lupus, por una cefalea de origen infeccioso, por una insuficiencia renal y demás. También hay que decir que bueno, la neuroimagen son las pruebas de mayor rentabilidad en el estudio de pacientes con cefalea. Eh, pues la presencia de criterios de alarma en un paciente pues hará necesaria la realización de de estos exámenes para excluir una cefalea secundaria. No se recomienda pues estas neuroimágenes eh, si sabemos que no van a llevar a un cambio en la actitud terapéutica, y se recomienda la realización de neuroimagen pues específicamente de la resonancia magnética en casos de cefaleas atípicas, eh, es decir, cefaleas que no se ajustan a los patrones de cefaleas primarias, es decir, convulsiones, presencia de signos o síntomas neurológicos focales, presencia de factores de riesgo adicionales como tumores sistémicos, infecciones por virus, etc. Las TACS son muy útiles principalmente en enfermedades vasculares como pueden ser aneurismas, malformaciones arteriovenosas, también puede ser en enfermedades neoplásicas eh, y en infecciones como sinusitis paranasal o meningoencefalitis. La resonancia magnética pues es más importante en paciente con cefalea, pues por una enfermedad neoplásica, por una afectación meningea, por lesiones localizadas eh, y demás. Y por último, pues vamos a tener una angiografía cerebral que pues, nos va a ayudar a ver principalmente todos los vasos o bueno, a verificar cómo están todos los vasos pues del cráneo, del cerebro y todo lo que lo rodea. Por último, como tratamiento, pues vamos a ver cómo va a haber una clasificación, unas características y pues dos tipos de fármacos, unos que pueden ayudar a prevenir cefaleas y otros que pueden ayudar a darle fin a estas cefaleas. Entonces vamos a tener cefaleas primarias o cefaleas en racimos, que bueno, para prevenir vamos a tener como fármacos el litio y el verapamilo, y fármacos para poner fin a estas, el DHE, la ergotamina, glucocorticoides, lidocaína y entre otras. Para migrañas podemos tener igual el DHE, la ergotamina, el isomepteteno, AINES, tramadol y triptanosa. Y bueno, hay que decir que los triptanos son eficaces para el tratamiento de la migraña y la cefalea en racimos porque son antagonistas serotoninérgicos, como ya vimos en la fisiopatología. Bueno, y también pueden intervenir
otras moléculas de la patogenia de las cefaleas primarias como el óxido nítrico. También, bueno, vamos a tener que en las cefaleas secundarias, como podemos ver, no hay ningún fármaco específico para prevenir estas cefaleas, y lo que nos dice aquí es que principalmente, bueno, ninguno es general para estos cefaleas. ¿Por qué? Porque, bueno, y como ya mencionamos, pues son cefaleas secundarias a algún otro mecanismo. Entonces, habría que, que intervenir o que tratar es la fuente de esa cefalea. Y esta es la bibliografía que usé. Muchas gracias.